Cada vez estoy más convencido que asistimos a un mundo bizarro, que ya estamos en un mundo bizarro. Los desplazamientos de la decadencia de un mundo que todavía se pretendía moderno y en la periferia del sistema mundo capitalista se daban los modernismos barrocos. Eso es cosa del pasado. Ahora mundialmente vivimos la generalización del mundo bizarro. Un mundo donde, como se dice comúnmente, todo está patas arriba, de cabeza. ¿Pero en qué consiste esto? Consiste en que se toma como serio lo que no tiene nada de seriedad, lo que es burlesco. Basta mirar a los caudillos, los líderes, los presidentes votados, tanto de expresiones que pretenden ser de izquierda, en realidad disfrazados de revolucionarios de pacotilla, y los otros de la extrema derecha, que se invisten de justicieros ultraconservadores. En ambos casos, la tonalidad, el guión, por así decirlo, incluso las analogías que tienen en sus comportamientos histriónicos se parecen. Es decir, dan lugar precisamente a esta hegemonía, para usar esa palabra, de lo burlesco, de la comedia grotesca. Pero eso es lo que se ha impuesto. Ahora bien, si antes se daba lo que vamos a decir, es decir, si antes se daba eso de la complicidad de la víctima con el verdugo, de las concomitancias de los esclavos, ¿no?, con los esclavizadores, es decir, los siervos con los señores. Si antes se daba eso, ahora se da de una manera muy elocuente y masiva, multitudinaria y proliferante. Llama la atención que en plena crisis ecológica, cuando se incineran millones de hectáreas en la Amazonía boliviana y brasilera, en vez de reaccionar aireadamente, puesto que en todos está la responsabilidad en defensa de los que vienen, de los hijos, de los nietos, de los hijos de los nietos y de los nietos de los nietos, para decir de esa manera, para hablar del futuro de esa manera, del futuro de las generaciones. O sea, si nos importaran ellos y los amáramos, tendríamos que salir, pues, a las calles y los caminos, y inclusive no solamente ser voluntarios de apagar incendios, sino sacar a toda esta gente pirómana que está asesinando el porvenir. Pero no se hace eso. Hay algunas denuncias de muy pocas representantes, porque son mujeres, en el Congreso, que tienen que ver más bien con la oposición. Es decir, la mayoría del oficialismo y de la antagonía del oficialismo, que fue el anterior oficialismo, y la mayoría de la oposición, en realidad, cierran los ojos y los oídos ante lo que está ocurriendo. Es decir, en otras palabras, no les importa mucho lo que está pasando, ni se dan cuenta, ni son conscientes de las consecuencias desastrosas en el futuro. No solamente en lo que respecta a la incidencia en la crisis ecológica, sino esto es no otra cosa que genocidio diferido, porque están envenenando, contaminando a poblaciones, es decir, las están asesinando en un tiempo diferido.
Eso también ocurre con la minería. La minería que usa veneno, que usa componentes químicos devastadores. Lo han hecho en la Amazonía, en los ríos de la Amazonía. Han contaminado los ríos, han matado a los peces, están contaminando a la población y los animales están envenenando saturadamente las cuencas. Y ahora en el altiplano, en Viacha, en cuántas poblaciones están diseminando el cianuro y el mercurio. Entonces, como verán, realmente estamos ante una patética posición donde hay sí protestas en el último caso, pero solo se quedan en resoluciones. Hay que expulsar a toda esta gente porque son asesinos pues del porvenir. Ese es el tema de fondo. Y tenemos un gobierno que se reclama como el anterior, o sea, el anterior de larga data, no estamos hablando del gobierno de transición, de ser defensores de la naturaleza, de ser defensores de la Pachamama y partidarios de la Pachamama, pero son estos los responsables de todo lo que está ocurriendo, del asesinato de la Pachamama, del asesinato de la Madre Tierra. Estos son los incendiarios, los que están promoviendo la minería ilegal y opaca y confusa, en una especie de confusión legal, pero ellos están promoviendo el asesinato de poblaciones enteras en el tiempo diferido. Y además, incumpliendo con la Constitución, porque esos recursos naturales es propiedad de los bolivianos y las bolivianas, y solo se puede hacer cualquier cosa, cualquier proyecto, cualquier actividad económica, si es que lo decide el pueblo boliviano. Tiene que consultar, tiene que no solamente haber referéndum, sino tiene que consultarse, tiene que ejercerse la democracia participativa y el control social. Pero no se hace. Y sin embargo, tienen el tupé. Ese es el problema. Tienen el tupé de decir que siguen defendiendo la madre tierra cuando ya el humo, la agonía, el grito de agonía de los bosques de la Amazonía ha llegado a las ciudades. Y nadie se conmueve. Menos los medios de comunicación, que lo único que hacen es convertir en noticia todo esto. Para ellos es noticia. No es noticia, señores, es crimen. Y ellos no lo van a decir los medios de comunicación, que están tan comprometidos con lo que está ocurriendo. ¿Y por qué están comprometidos? Porque convierten en noticia los crímenes en vez de denunciar y hacer periodismo de investigación. Pero por otra parte, los convierten en noticia estos personajes, a estos grotescos comediantes de este espectáculo bizarro, los convierten en noticia, les dan la palabra, les dan el micrófono, como si fuera importante su problema, su círculo vicioso del poder, de quién va a continuar en el poder. Eso ya no nos interesa. ¿Por qué no nos interesa? Porque han demostrado lo que son. Son parte de la decadencia más atroz de la política. Y obviamente esto lo comparte también la oposición, que es sumamente débil y en cierto sentido condescendiente con lo que está ocurriendo, porque son parte del círculo vicioso del poder. Y los medios precisamente se prestan a eso, hacen eco de bobadas, que es lo que dicen estos políticos. Es decir, distraen a la gente. Estamos en peligro. El país está en peligro. Está amenazado. La población está en peligro, está amenazada. La democracia hace tiempo que ha desaparecido. Son espectáculos y montajes. Pero los medios de comunicación no dicen nada. Y los comentaristas, peor todavía, porque con su cara de seriedad creen que dicen algo cuando no dicen nada respecto
al tema, nada respecto a la problemática, nada respecto al sentido inmanente de lo que está ocurriendo. Es decir, es una inercia, es un análisis que repite lo mismo, el mismo modelo, o la denuncia, o convierten en novelas de personajes, como si la política fuera de personajes, quién es culpable, quién no lo es decir, si este fue o no responsable. Esos son personas, y las personas no son pues las que manejan las estructuras de poder, las relaciones de poder. Son también parte de esas estructuras de poder, por cierto, y tienen su responsabilidad, pero no se explica la crisis política de esa manera, sino a partir de el deterioro de las estructuras institucionales, el deterioro de las estructuras de poder, el deterioro y el vaciamiento de las ideologías, y sobre todo por el derrumbe moral generalizado, y además por las características que tiene el modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente. De eso se trata. Entonces, volviendo al tema, la pregunta es, en este mundo bizarro, ¿por qué viene con tanta contundencia esta complicidad entre víctima y verdugo, entre esclavo y esclavizador, esclavo y amo, entre siervo y señor, esta complicidad con los patrones y sobre todo con los patrones políticos? O sea, ¿por qué adquiere tal connotación? Cuantitativamente, obviamente, como hemos dicho, es más proliferante y obviamente en la medida que se expande es más amenazante. Hemos acabado con el porvenir. Estos señores que han gobernado 20 años han asesinado el porvenir, han asesinado el proceso de cambio y siguen hablando. Y los medios de comunicación les prestan, les dan eco. Estos señores han desnacionalizado los hidrocarburos con los contratos de operaciones. Estos señores no han puesto un solo ladrillo del Estado plurinacional. Han hecho un espectáculo, han cambiado de nombre al viejo Estado. Estos señores se han convertido desde hace tiempo, desde el conflicto del Timis, en un gobierno antiindígena que da en concesiones los territorios indígenas. ¿De qué están hablando? Estos señores que han gobernado hace 20 años son ecocidas y el incremento del ecocidio cada vez aumenta más. Nadie va a hacer nada, solo denunciar. Entonces estamos en una situación muy grave porque no hay voluntad. No hay voluntad de defensa, no hay voluntad, obviamente, menos de potencia, de liberar la potencia, no hay voluntad de vivir. Es decir, estos señores no aprecian ni siquiera lo que son, lo que tienen sus descendencias. Entonces, ¿qué vamos a hacer en una situación desesperada? En una situación desesperada se hacen cosas desesperadas. Es decir, están obligando a la masa crítica, que ya es poca, a actuar de a de veras y de una manera radical. A propósito, lo que se olvida es que no solamente se trata de bosques, sino se trata de poblaciones, de animales y de plantas, de los otros seres orgánicos. Se trata de ecosistemas, de nichos ecológicos. Se trata de seres que tienen derechos, pues, según nuestra Constitución y el pregonado concepto del vivir bien, que obviamente parece que no entienden los que lo pregonan. Lo han usado de manera retórica y para legitimar actos de fechorías, porque no es otra cosa lo que han hecho durante 20 años y siguen haciéndolo. En consecuencia, el ecocidio implica el asesinato de poblaciones de plantas, poblaciones de animales, asesinato de seres orgánicos que coexisten y conviven con nosotros
y dependemos de ellos, dependemos de esta coexistencia. Es decir, estamos anulando nuestras propias condiciones de posibilidad de sobrevivencia. Esta es la tamaña irresponsabilidad de esta gente que nos muestra y manifiesta grados elevados de inconsciencia, en el sentido de que no son conscientes, en el sentido de que no se dan cuenta de las consecuencias dramáticas y trágicas de sus actos. Ese es el tema de fondo. Este es el gran problema, no solo respecto de la vida, sino también respecto de la propia condición humana. Es decir, la pregunta que deberíamos hacernos: ¿es esto parte de la condición humana o este es un atentado a la condición humana? Nos inclinamos por lo segundo, interpretando desde la tradición renacentista, cuando se establece ese retorno actualizado y renovado del clasicismo, el retorno al humano, al cuerpo, al arte, saliendo de lo que se ha dicho el oscurantismo. Ahora parece que regresamos a una etapa de oscurantismo, el oscurantismo de estos balbuceos ideológicos que son hechos a partir de un collage de fragmentos discursivos que en el conjunto no dicen nada, pero sí son una especie de inercia que acompaña al ruido de sus acciones. No legitima, pero hace como si legitimara. Es decir, el teatro político, el montaje político, el espectáculo de esta decadencia, lo que hace es hacer creer que se legitima, cuando no lo hace. Sencillamente se acompaña paralelamente los actos mismos de la decadencia desproporcionada a la que se ha llegado en este mundo bizarro. Nadie pues puede escapar de la responsabilidad de lo que está ocurriendo. Es decir, hay perpetradores precisamente del drama y de la tragedia, del crimen, del asesinato de poblaciones en tiempo diferido, del ecocidio, además obviamente del etnocidio, sino también hay cómplices. Y el silencio es una complicidad. Es decir, a nadie puede escapar pues de su responsabilidad. Frente a la condición humana perdida, tenemos pues lo contrario, el atentado a la condición humana. Es decir, lo que tenemos es una proliferante acción de el deterioro de la condición humana, la deshumanización, la cosificación extremas, demoledoras, que no nos lleva a otra cosa que lo que hemos llamado la esclavización generalizada en las condiciones de una modernidad tardía, que llamaremos irónicamente la posmodernidad, el mundo bizarro. Lo que hacen los señores que gobiernan es declarar la guerra al pueblo, a los pueblos nativos, a la vida, a los ecosistemas, a los seres orgánicos. Es decir, nos han declarado la guerra. El problema es que no la asume nadie. Nadie se defiende de estas monstruosidades y, diremos, de estos monstruos políticos. En consecuencia, no solamente se trata de una complicidad, sino de una entrega. Es decir, la víctima se entrega al verdugo. Lo peor, se está entregando a los descendientes a una tragedia. Y la responsabilidad es que se está dejándoles
un mundo inhabitable, un infierno a los que vienen. Solo como ficción, imaginemos qué dirán los nietos y los nietos de los nietos de esta nuestra complicidad, de este nuestro silencio. Dirán que hemos sido no solamente cómplices, sino parte precisamente de este asesinato proliferante de la vida. Así nos juzgarán. Así como podemos pensar en ecosistema desde la ecología, también podemos pensar la muerte como sistema, un sistema de atrocidades. No están pues desligados los incendios de la Amazonía, de los bosques, el envenenamiento de las cuencas por parte de las cooperativas mineras, el envenenamiento de las aguas en el altiplano, el mal gobierno, la corrupción galopante, la corrupción institucional, la demagogia y la retórica, el despilfarro de una movilización prolongada que duró del 2000 al 2005 y el despilfarro de la Constitución Política del Estado que se promulgó el 2009. Todo eso hacen pues un sistema de la muerte, de las atrocidades, de la decadencia. Es decir, todo se coaliga, no está al margen. Entonces somos corresponsables de este sistema de la muerte. Ese es el tema de fondo. Y se deja que se siga, que los gobernantes sigan gobernando, que los políticos sigan en sus discusiones estériles, inútiles y triviales, que las pugnas internas de un partido que ha asesinado el proceso de cambio se convierte en noticia, cuando lo que está ocurriendo es atroz. Es decir, se ha perdido 20 años. Se han despilfarrado los recursos que ingresaron durante 20 años. Y hemos calculado eso con 200,000 millones de dólares que se gastaron en 10 años. 20,000 millones de dólares en deuda externa, 20,000 millones de dólares en deuda interna, 18,000 millones de dólares de las reservas internacionales. Ya no hay reservas de gas certificadas. No hay que explotar, salvo el oro que se explota de la manera más salvaje, con el capitalismo salvaje, de empresarios que superexplotan a jovencitos que no están dentro de el sindicato. No hay sindicato, no se les reconoce los derechos del trabajo. Somos súper explotados y dejamos que esto ocurra y hemos venido dejando que esto ocurra, inclusive cuando nacen en gran magnitud las cooperativas, que es precisamente con el modelo neoliberal cuando se cierra Comibol. Y después, cuando viene el llamado gobierno progresista, el neopopulismo, continúan y expanden este capitalismo salvaje, que se llama cooperativas mineras. Y encima se los incorpora en Guanuni en gran cantidad. ¿Para qué? Para que siga el juqueo. Es decir, hemos permitido que pase todo esto, que se destruya la naturaleza, que se dejen nuevamente, no solamente, como decía Sergio Almaraz Paz, cementerios mineros, sino socavones de muerte por todas partes. Somos pues corresponsables de todo esto y todavía siguen como si no pasara nada los medios de comunicación, los políticos, en actitudes banales, con argumentos
triviales. Seguimos aceptando, pues, con una especie de complicidad, como dice, parecido a la estupidez. Entonces, esto es el colmo. Este es el colmo. Y por lo tanto, esta interpelación es a todos los que son responsables. Y una convocatoria a esa minoría que todavía denuncia, que hace de voluntario para apagar incendios, que lucha, por lo menos denuncia, intenta hacer un análisis y comprender lo que está pasando. Y lo hace de una manera desesperada y solitaria. Bueno, convocar acciones radicales para defender la vida.